tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado general de la encrucijada, explicación, comprensión en la psicología. Y vamos a hablar un poquito de lo que es este trabajo. En este trabajo yo pienso o intento mostrar tres grandes temas que nos van a dar una claridad para el entendimiento de la psicología y cómo la filosofía aporta a través de la historia. Estos temas tienen mucho que ver con la parte de si la psicología es una ciencia, por qué sí es considerada una ciencia, por qué no la podemos considerar una ciencia en el caso de las personas que no la consideran una ciencia y cuáles son los argumentos que se tienen para esto. Y como les mencionaba, dentro de estos tres grandes temas vamos a ver los dos grandes linajes del pensamiento, vamos a ver los albores de la ciencia moderna y vamos a ver un acercamiento a la disputa entre la explicación y la comprensión. Vamos a profundizar un poquito más ahorita en estos temas y vamos a avanzar con la presentación. ¿Cuál es la idea? La idea es explicarlo para que ustedes puedan formarse su propio criterio y ustedes puedan determinar desde lo que ustedes conocen y desde lo que ustedes consideren esta una idea más clara y puedan tomar una decisión en caso de que lo quieran hacer y en caso de que no, pues también que tengan más conocimiento y más información acerca de estos temas. Como parte de los grandes linajes del pensamiento, tenemos que en el siglo XIX las ciencias naturales empiezan a utilizar el método científico y empiezan a buscar a través de la explicación de los fenómenos naturales respuestas al entorno. Sin embargo, esta no es la única fecha o el único acontecimiento en el cual el hombre busca dar una respuesta a estas preguntas de por qué existe, cómo se dan los fenómenos naturales, en dónde existen, qué los generan, cuáles son sus causas. Tenemos por un lado la visión aristotélica, que viene, como su nombre lo dice, de Aristóteles. Y nos dice el autor que Aristóteles intenta comprender las acciones humanas desde la ideología, desde la comprensión, desde el interior y empieza a cuestionarse los fenómenos que surgen en el entorno y por qué surgen, para qué surgen y a través de su ideología y su conocimiento intenta dar respuestas. No existe cosa o fenómeno en el universo que no fluya, es parte de esta visión y nos habla cuestiones filosóficas, cuestiones del universo y cuestiones a las que no podemos dar una respuesta de manera simple apegados a esta visión. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo a través del método científico pudiéramos encontrar algunas respuestas a esto que nos dice Aristóteles. Y también nos dice que no debe exigirse rigor matemático en todo, sino tan solo cuando se trate de objetos inmateriales. Es decir, ya aquí ya había esta disputa entre la ciencia, que es la matemática, y la ideología, y empieza este cuestionamiento de cuáles son las causas de ciertas cosas y por qué buscamos aplicar el pensamiento matemático a todo, intentando dar una explicación a través del pensamiento matemático a los fenómenos naturales, al pensamiento, a los cuestionamientos que el hombre se hacía en aquellos tiempos. Avanzando nos podemos encontrar con las tradiciones del pensamiento. Ya hablamos un poquito de la visión aristotélica, que está un poco más basada en lo que es la ideología, y tenemos por el otro lado la visión galileana, que se basa en el método científico. Sin embargo, en medio tenemos una pregunta que nos dice ¿qué es ciencia? Y el autor nos comenta que la ciencia significa simplemente conocimiento. Es decir, bajo este pensamiento, todo lo que sea conocimiento lo podemos considerar como ciencia. Sin embargo, del lado de la visión galileana, podemos encontrar que el método científico nos habla de un proceso para encontrar respuestas y a través de este método podemos determinar cuál es una ciencia y la otra parte que es la visión aristotélica nos lleva a decir
la ideología también nos puede dar esta parte de la explicación. Y aquí encontramos esta disputa de la que hablábamos al inicio de la psicología, la encrucijada en la que se encuentra la psicología por determinar si es una ciencia o no lo es, ya que la psicología al día de hoy puede realizar trabajos a través del método científico o puede realizar trabajos a través de la ideología, en particular en el psicoanálisis, si queremos hablar de esta parte de la ideología. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo cómo la visión galileana tiene una perspectiva mecanicista, es decir, el universo funciona como un mecanismo. Su mayor representante fue Augusto Comte y él centra su atención principalmente en comprender las acciones humanas. Y aquí entramos en otra parte que es la comprensión, ya que hablamos no solo de explicar los fenómenos naturales o las acciones del ser humano, sino ya también habla de comprender las acciones humanas y la disputa se intensifica. Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo esta disputa se va intensificando y con estos conceptos vamos a tratar de desmenuzarlos de forma muy simple y muy entendible para que todos podamos tener esta información de la misma manera. Y también esta parte de la visión galileana se basa en el monismo metodológico y busca explicar las causas. Agarra un poquito de lo que es la metodología y busca dar una explicación a las causas. Este es otro concepto, el principio de causalidad, en donde se busca encontrar qué es lo que origina la existencia del hombre, qué es lo que origina los fenómenos naturales, qué es lo que origina que las cosas en el entorno se vayan dando de acuerdo a lo que estamos percibiendo. Y busca explicar y predecir los fenómenos. Los albores de la ciencia moderna podemos decir que se llaman la psicología precientífica. Existe el conocimiento científico y el conocimiento teológico. Aquí ya empieza a haber una división más marcada con el método científico y la otra parte con el método teológico, que es un poco más apegado a la ideología. Con la revolución copernicana esta separación se ve más marcada y empieza a generar esta división entre es ciencia lo que está pegado al método científico y no es ciencia lo que está pegado a la ideología. Y empieza el diálogo sobre los mayores sistemas del mundo, el ptolomaico y el copernicano, porque a través de las ideas de Ptolomeo o de Copérnico empieza a surgir esta división y estas escuelas en las cuales este método científico empieza a ser más riguroso y tiene que ser comprobable, y la parte de Ptolomeo nos dice en la ideología que pues podemos nosotros interiorizar lo que está sucediendo y dar una explicación a través de lo que estamos comprendiendo. En la parte de comprensión y explicación vamos a abordar un poquito este tema. Y luego llega Descartes y nos dice que no hay que aceptar como verdadero nada de lo que se tenga absolutamente certeza de lo que es, a través de su método de 4 reglas. La primera es esta, la segunda es descomponer cada problema en sus partes mínimas, la tercera es ir de lo más comprensible a lo más complejo y la cuarta es revisar el proceso para tener la seguridad de que no existe ninguna omisión. Descartes, como mecanicista, empieza a separar todo lo que sucede y empieza a verlo por partes mínimas. Empieza a trabajar esto como si fuera un mecanismo integrado por varias partes que al final dan un todo. Y a partir de ahí busca primero interpretar lo más simple, dar una explicación de lo más simple, llegar a lo más complejo y después revisa todo el proceso para ver que no omitimos ninguna de las pequeñas partes en las que separamos todo lo que está sucediendo y podamos dar una explicación adecuada. Y a Descartes se le atribuye la frase pienso, luego existo.
Con Newton, la teoría de la gravedad, el pensamiento no deja lugar para la existencia de Dios y la visión mecanicista se acentúa y toma mayor fuerza. ¿Por qué? Porque empiezan con las leyes, empieza el método científico a determinar leyes como la ley de la gravedad, y a partir de ahí vienen una serie de científicos que empiezan a determinar que las leyes son lo más importante, dejando de lado la existencia de Dios, la existencia de la mente y lo que esto pudiera generar en la parte ideológica. Y entonces dicen que lo importante es que pueda comprobarse de dónde y cómo surgió a través del método científico cada cosa. Sin embargo, entrando ya a lo que es la disputa entre la explicación y la comprensión, tenemos que el pensamiento alemán, con uno de sus mayores representantes como lo es Piaget, nos dice que podemos retomar esta parte del método científico, pero también podemos tomar lo que es la conciencia en el ser humano y podemos empezar a hablar nuevamente de la ideología y la conciencia y de lo que está interiorizando el ser humano. Entra el concepto de noción de explicación, noción de comprensión y el debate teológico filosófico. Profundizando un poquito más en esta parte de la noción de explicación, podemos decir que el principio de explicación es el concepto de ley. La explicación tiene que ver más con lo cuantitativo y está más apegada al método científico, porque solamente busca explicar lo que está sucediendo y comprobar esta explicación a través de un método, a través de un proceso. Por eso, y a partir de ahí se empiezan a generar leyes. Por eso es un poquito más rígida esta parte de la explicación, porque tiene que seguir un proceso. La explicación se remite a la búsqueda de las causas y solamente pretende determinar a través del método lo que está sucediendo, y la demostración cumple con los requisitos formales de la prueba lógica. La taxonomía de Nagel nos dice que tiene 4 modelos, que son el modelo deductivo, el modelo probabilístico, el modelo funcional o teológico y el modelo genético. Estos modelos sirven para explicar a través de ciertas características muy particulares lo que sucede en el entorno, lo que sucede con la naturaleza, pero solamente desde la explicación. Y en la noción de explicación se aplica esta parte de la explicación científica, que siempre que sea un descubrimiento será la explicación de lo conocido por medio de lo desconocido. La psicología debe de adoptar la noción de explicación en la generación del conocimiento. Aquí ya entra el concepto de psicología, buscando ser una ciencia a través del método científico bajo la visión de los científicos apegados al método. Sin embargo, cuando revisamos la noción de comprensión, nos damos cuenta que es una corriente de pensamiento que ha buscado construir y desarrollar modelos interpretativos. Y esto tiene que ver, esto de la interpretación, con cómo interiorizamos lo que sucede en el entorno, cómo interiorizamos los fenómenos naturales, y a partir de ahí, qué podemos explicar de lo que comprendemos. Si bien dos personas pueden estar a la misma temperatura o meter su brazo en una cubeta con agua que está a la misma temperatura, en su visión o su noción de comprensión van a dar una explicación diferente. Puede ser muy similar, sin embargo, al interiorizarla será diferente, y los procesos mentales y cerebrales seguramente serán diferentes. Pueden ser muy parecidos, muy similares, pero van a ser completamente diferentes. Y tenemos 4 posiciones hermenéuticas, que es la de la recuperación, la teórica, la fenomenológica y la crítica. En conclusión, la psicología ha vivido y vive y seguirá viviendo esta encrucijada, ya que al día de hoy no se ha podido dar respuesta concreta y sustentada que nos permita definir si es una ciencia o no. ¿Cuál es tu postura ante esto? Para finalizar, te dejo las siguientes preguntas. Analízalas, piénsalas, y aquí tenemos las respuestas. Muchas gracias por verme. Tengan excelente día.